María Lamuedra es investigadora Ramón y Cajal del Departamento de Periodismo de la Universidad de Sevilla, donde trabaja como profesora. También es editora de IC, Revista Científica de Información y Comunicación. Se doctoró en el 2004 en periodismo por la británica Glasgow Caledonian University y actualmente colidera como investigadora principal el proyecto I+D de retos dinámicos de relación ante el cambio social. Entre sus muchos artículos y trabajos destacan los que ha dedicado a las nuevas tecnologías de la información, al futuro de la televisión pública y a la comparativa entre los informativos diarios de la BBC y de Televisión Española. María Lamuedra, muchas gracias por acogernos aquí, por recibir a Conciencia. Una estudiosa en el sistema de medios y en su repercusión en los espectadores, ¿no? Muchas gracias. ¿Cómo llegó a los estudios sobre medios que realiza? Pues realmente yo pensaba ser periodista, yo no pensaba ser investigadora, pero me fui al Reino Unido y allí intenté trabajar en la BBC, no entré y la otra opción que tenía era intentar hacer una tesis y me salió esa oportunidad, esa posibilidad, y cuando ya entré en la universidad me encantó y no pensé en ningún momento volver a la profesión periodística. La verdad es que sobre todo me sentí muy a gusto en mi faceta como investigadora. Luego poco a poco cada vez me he ido sintiendo más cómoda con la docencia también, pero realmente siempre me he sentido especialmente cómoda con la investigación. Vale, hay una relación constante entre medio y receptor, que en este caso es el espectador. ¿Cómo analizan eso desde el punto de vista práctico? Claro, los comparamos, básicamente los comparamos. Lo que pasa es que es cierto que nos falta todavía tener unos proyectos de investigación mucho más alargados en el tiempo y también que nos den datos comparables con diversidad geográfica en diferentes países. Porque lo que ocurre con la comunicación es que es un sector en el que influyen muchísimas variables, normativas, cuestiones económicas, quiénes son los actores principales del mercado de la comunicación o del ámbito de la comunicación, cuál es el peso de la radiotelevisión pública en ello, cuál es la voluntad política también, cuál es la cultura de los receptores. Entonces, interesante sería, yo creo que lo fundamental sería conocer cómo todos estos elementos interaccionan a largo plazo, a medio plazo y en varios países, porque así sí que tendríamos datos, una especie de mapa para ver, bueno, pues si esto ocurre o si esta variable, por ejemplo, pues se recorta en financiación pública o se cambia el sistema de financiación de los medios públicos, ¿qué pasa? ¿Y eso qué efecto tiene? Bien, algunos de sus trabajos trabajan sobre la remediación. ¿Qué es exactamente ese concepto? Pues tiene que ver cómo hoy en día con la llegada de Internet pues se hace mucho más factible que haya una especie de convivencia, de adaptación, incluso de competencia entre diferentes medios, Internet, radio, televisión, prensa. Pero a mí lo que me parece más interesante de esta convivencia es que cambia la relación entre emisor y receptor. Cambia. En Internet normalmente o puede haber varias posibilidades de relación entre emisor y receptor, en el sentido en el que el receptor está mucho más cerca del emisor o está en un nivel mucho más igualitario, si queremos. Mientras, por ejemplo, si hablamos de la televisión, pues hay una serie de receptores, un grupo muy concreto de receptores con una audiencia mayoritaria y hay una relación bastante poco igualitaria. Sí, claro. Hay unos que están arriba y otros que están abajo, si queremos. Entonces, la medida en la que la relación de Internet es supuestamente más igualitaria, o hasta ahora ha sido más igualitaria, hay una posibilidad de que ese igualitarismo pues se traslade también a otros medios, lo cual no deja de tener algunos problemas también. Claro. Porque hay estudios muy interesantes en ese sentido que, por ejemplo, se ven cómo las comunidades de Internet en relación con programas de televisión o de radio funcionan y pueden funcionar, y es algo en lo que algunos medios públicos están invirtiendo mucho, pero solamente si hay muy buenas personas que se dediquen a generar comunidad y a generar feedback y a estar muy pendientes de cuidar la comunidad. No es algo que suceda solo. Bueno, quizá
el Twitter, ¿no?, con el fenómeno Trump es un buen ejemplo de esa nueva relación, ¿no?, entre medio y receptor. Sí, es cierto. Lo que ocurre con los nuevos medios, con Facebook y con Twitter, es que tienden a generar nichos y burbujas. Esto sucede hasta cierto punto menos en España. Pero frente a los medios públicos que tienden a integrar a la población y a cohesionar a la población y a tener espacios en los que hay pluralismo interno, supuestamente, con problemas y con problemas graves, en el caso, por ejemplo, de Televisión Española actualmente, no en otros momentos, pues en Internet solemos seguir a aquellos que piensan como nosotros. Y entonces esto genera una tendencia a la polarización que se está viviendo en varios países del mundo y entre ellos en Estados Unidos. Entonces probablemente yo entiendo que uno de los grandes retos de los medios públicos tiene que ser defender la idea, que es una idea fundamental, de que ocupan un espacio muy importante precisamente frente a las redes sociales, porque son los que pueden cohesionar mucho más que Facebook y Twitter. Lo que ocurre en España, que decía que es diferente hasta cierto punto, y esto es casi una observación, una opinión, todavía no he hecho ninguna investigación al respecto, pero la experiencia de mis estudiantes y de las personas con las que hablo es que dicen que Facebook es bastante más plural que los medios habituales. Ya os digo que, por ejemplo, en Estados Unidos es al revés. ¿Por qué? Pues porque la pluralidad de la sociedad española es mayor que la pluralidad de los medios, que suelen organizarse en España en trincheras, que es lo que se ha descrito como un sistema pluralista polarizado, organizado en dos polos que se enfrentan. Y entonces, en este caso, Facebook es bastante más plural, cuando en otros países que les pasa lo contrario, tienen unos medios más plurales, una sociedad mucho más mucho más segmentada o más organizada por sectores, pues lo que se genera es todavía más nichos. Hablando de medios tradicionales, ¿cuál es su opinión sobre las audiencias? ¿Son un método de medición válido a esta altura? Las audiencias han servido básicamente como moneda de cambio entre anunciantes y medios de comunicación. Tantas audiencias, pues tanto dinero, tanto vale la pieza. Normalmente los sistemas de evaluación van a medir lo que más importa. Entonces la cuestión aquí es si realmente a lo que nosotros, lo que nos importa realmente debe ser lo mismo que importa a los anunciantes. Yo entiendo que no, que los medios de comunicación son fundamentales para el desarrollo democrático de la sociedad. De hecho, incluso el Tribunal Constitucional así lo reconoce. Sin medios libres, el sistema democrático queda como güero, queda como una carcasa vacía de todo contenido y probablemente entonces nuestra preocupación por las audiencias tiene que ser mucho más cualitativa, el que en ese sentido es en el que tratamos de trabajar en el proyecto en el que participo. Ha trabajado obviamente sobre la BBC, como decía al comienzo, de cerca, allí, es el paradigma de la televisión pública a nivel mundial. ¿Cree que ese modelo es exportable, se puede traer a España? Está documentado como precisamente el modelo de la BBC ha sido el referente en toda Europa y en parte probablemente la televisión española, Canal Sur, tienen rasgos que proceden de la BBC sin duda. Ha habido momentos en los que ese parecido ha sido mayor y momentos en los que ha sido menor. Probablemente después de la ley del 2006, en España, el periodo 2006-2011 es un periodo en el que se avanzó mucho en televisión española hacia el modelo de la BBC. Y todo eso se ha desmantelado, pues sencillamente cambiando un par de normas que han permitido que el gobierno actual pues haya elegido al director de Radio Televisión Española sin consenso. Y a partir de ahí ha habido otros cambios menores, pero que han supuesto toda una involución, y esto es algo sobre lo que todos los expertos están de acuerdo realmente. Luego hay otra cosa que es muy interesante y es cómo afecta la financiación, el sistema de financiación. Por ejemplo, en Finlandia, en Yle, que es el canal que estamos ahora estudiando, ha cambiado hace poco y ahora ya no hay un canon como en la BBC, sino que sale de los presupuestos. Y han tenido una serie de problemas desde entonces con la independencia. No al nivel de lo que estamos viviendo en España ahora mismo, pero sí que después de 20 años de no haber habido ningún problema en absoluto, de ser incluso considerado el medio más independiente de Europa, o a lo mejor, o incluso el sistema mediático con mayor independencia de Europa, pues ha empezado a tener problemas.
Con lo cual, pues es significativo y yo creo que por eso precisamente es necesario que hagamos estudios a largo plazo, o a medio plazo al menos. ¿Cómo se ve desde el punto de vista del experto el futuro de la televisión pública? Es complicado, porque, y esto es algo que está ocurriendo en toda Europa, los medios privados están haciendo una campaña con mucho éxito para presionar, para que los medios públicos cada vez tengan un espacio menor y para cerrarles el paso a la innovación que estaban liderando en muchos países en el ámbito de Internet. Yo entiendo que solamente van a poder recuperar espacio y a mí me gustaría, porque yo sinceramente creo que cuando funcionan bien son muy importantes. Si somos conscientes de las cosas que hacen que no pueden hacer de ninguna manera otros medios. Y yo ahí creo que son dos y que están relacionados con nuestro sistema de derechos. Uno tiene que ver con la cohesión social, que es fundamental para la gobernabilidad de cualquier comunidad, y la otra con la idea de vigilar a los poderosos. Realmente los medios públicos, unos medios públicos que sean realmente independientes son hoy en día, con el sistema de medios actual, los únicos que pueden, porque sabemos que los medios privados, la mayoría, hay algunos medios, algunos periódicos en España, por ejemplo, ahora, que son cooperativas de periodistas y que no tienen ligazones con la banca, sí, y con las eléctricas, pero el resto, todos tienen unas relaciones que han sido bastante bien documentadas. Luego hoy en día el único medio fuerte con capacidad de cohesionar y al mismo tiempo de vigilar al poder son los medios públicos. La migración hacia los nuevos formatos está siendo tan importante como parece. Es decir, ese camino que nos lleva hacia la televisión Internet. Hay una serie de datos muy interesantes sobre cómo año a año se está aumentando el consumo de noticias en el móvil. Desde mi punto de vista, esto es de las cosas más significativas que hay, especialmente en un país como España, en el que tradicionalmente los índices de lectura de periódicos han sido muy bajos. Y parece ser, incluso yo lo noto con los estudiantes, cuando les pongo ejemplos de actualidad periodística, desde hace 2 o 3 años empiezan a responderme, y hace pocos años nadie sabía de lo que le estabas hablando. Bueno, nadie no, siempre hay alguno, pero era algo de lo que nos quejábamos habitualmente, que los estudiantes no leían periódicos, siendo estudiantes de periodismo, y sin embargo eso está cambiando y me parece muy significativo. Muy bien, pues muchas gracias por haber compartido estos momentos con nosotros y esperamos que siga desentrañando los misterios de la televisión. Un placer, muchísimas gracias a vosotros. Gracias.